adoramos porque te necesito, Jesús. Hoy vengo a ti con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Hoy vengo a ti, sí Señor, así es, con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Así es, Señor. Si tan solo tu mano me tocará. Tú eres refugio, sí Señor Jesús, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Así es, Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame, sí Señor. No importa tu enfermedad, no importa tu necesidad, el Maestro está aquí. Si tú tan solo le anhelas, Él tocará tu vida. Oh, dile, Maestro, tócame. Tú eres refugio, consuelas mi alma, hoy en tus brazos yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir
Así es, hermanos. Dios les bendiga, Dios les fortalezca, Dios nos llene verdaderamente con su amor. Vamos a hacer una oración después de haber escuchado esta alabanza, que Dios toque verdaderamente nuestras vidas. Padre bendito Dios, te pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús, que bendigas nuestras vidas, que las llenes, Señor, con el verbo hecho carne, con la palabra de Jesús, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Sigue bendiciéndonos y que tu palabra verdaderamente sea el alimento, sea la que nos da vida en estos tiempos, Padre. Te lo ruego, te lo pido en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús, que la palabra que nos debe de dar vida es la que leemos y es la que debemos de vivir día a día, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, Padre, y que si escucharen este mensaje, Señor, tú les hablares, Padre mío, a través de tu Espíritu Santo, redarguyéndonos a vivir una vida como tú quieres, Señor. Te doy gracias porque tú eres por los siglos de los siglos nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les fortalezca. En esta tarde noche vamos a compartir, vamos a leer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Vamos a ver San Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Y también vamos a volver a leer la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2 y capítulo 4. Le hemos puesto, ¿verdad?, por primera línea, por título, como dicen, la palabra que nos debe de dar vida. Vamos a iniciar esta lectura, esta enseñanza que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia, ¿verdad? Para que todos y cada uno verdaderamente de nosotros tomemos conciencia de lo que es verdaderamente vivir una vida en santidad con el Señor, una vida plena y en comunión, como lo he venido compartiendo. ¿Cómo podemos hablar de Dios? ¿Cómo podemos hablar de comunión? ¿Cómo podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo? Si, como lo he compartido en otras ocasiones, quizás nos deleitamos todavía en la carnalidad. Pero vamos a pedirle a Dios que verdaderamente nos llene con esta palabra que nos debe de dar vida y vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Dios los siga fortaleciendo. Dios siga oyendo nuestras oraciones y nuestras súplicas cuando clamemos, cuando oremos por un enfermo, por nuestra vida, por nuestra economía, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos y por todos nuestros seres queridos, donde quiera que estemos, ¿verdad? Dios les bendiga. Dice así la palabra del Señor en San Juan, capítulo 1. Vamos a leer, ¿verdad? Y vamos a ir alternando los versículos de la palabra de Dios para que nosotros vayamos entendiendo lo que el Señor quiere verdaderamente, lo que nos ha mostrado, lo que vino a mostrarnos y lo que nos sigue mostrando día a día. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas ya no prevalecieron contra ella. Dice el versículo 14 de Juan 1, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra del Señor en primera de Juan, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. En este caso sabemos que es Cristo Jesús, quien vino y cambió nuestra vida antigua, quien vino y oyó a nuestra súplica y a nuestro clamor, dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído,
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es, hermanos míos, así es. Y estas cosas que escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere verdaderamente que nosotros nos gocemos, que nos llenemos verdaderamente del amor de Dios derramado en la cruz. Porque nosotros no podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios obró maravillosamente cuando le clamamos, cuando venimos a sus plantas, cuando venimos a Él a pedir misericordia, cuando venimos a Él en súplica y oración, cuando estábamos necesitados. No podemos dar testimonio verdaderamente de lo que Él ha hecho en nosotros con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, con nuestra forma verdaderamente de estar delante de Dios. Dice la palabra de Dios que en estos días postreros nosotros que somos cristianos, hijos del Dios Altísimo, la luz que vino a darnos luz y resplandecer en la oscuridad de aquella vida que teníamos, fue cuando aceptamos a Cristo y Cristo resplandeció en nuestro ser, en nuestro corazón, y vino a resplandecer para alejar toda oscuridad, para alejar todas las tinieblas que había en nuestras vidas. Está hablando y refiriéndose a toda la maldad que había en nuestras vidas. Él vino a resplandecer para que nosotros a través de Él podamos resplandecer en la luz. Porque no puede la oscuridad resplandecer, opaca la luz, la oscuridad opaca, entenebrece. Sin embargo, la luz da vida, y esa es la vida que Cristo nos dio. Estamos en los tiempos en los cuales el Señor nos había dicho que en aquellos días, en estos tiempos, para ser exactos, en los tiempos en los que nosotros nos está tocando ver toda la maldad reflejada del ser humano por el ser humano mismo, destruyéndonos, atacándonos, contendiendo entre nosotros mismos por no estar de acuerdo en la palabra de Dios, porque estamos discutiendo y alegando la palabra de Dios, trayendo del mundo lo que nosotros nos hemos dejado dominar por el mal, a la casa de Dios, donde Dios es el único Rey y soberano, donde su palabra que oímos debemos de ponerla por obra, donde la palabra de Dios que oímos debemos de obedecerla. Pero sin embargo, como lo hemos compartido, ¿verdad, hermano? Muchas veces discutimos, peleamos y estamos en inconformidad contra nuestras autoridades. Lo acabo de compartir la ocasión pasada, ¿verdad? Y queremos quitar la justicia de Dios para poner nuestra propia ley, nuestra propia justicia, que viene siendo bien injusta. Dice el capítulo 2 de Primera Epístola Universal de San Juan, en el versículo 18 en adelante: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Desde que iniciaron los apóstoles, hermanos y hermanas, sabemos lo que a ellos, a través del Espíritu Santo, les fue revelado, lo que había aún entre aquellas ovejas que veían el poder de Dios manifestándose a través de los apóstoles. Se revelaba el anticristo porque no les creían y aún los mataban, los perseguían y dudaban y les cerraban las puertas, como leemos en Hechos de los Apóstoles. Y hoy en día viene siendo lo mismo, porque quizás muchos hermanos y hermanas que no han nacido a una vida y porque no les ha resplandecido, como hemos leído, que es la luz de Cristo, porque sus tinieblas todavía siguen entenebreciendo su corazón y sus pensamientos, nublándoles de todo entendimiento a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: duros de corazón e incircuncisos de cerviz, o duros de cerviz e incircuncisos de corazón, hermano, porque no cambiamos, endurecemos el corazón y estamos verdaderamente en esa vida antigua. Ya lo he compartido, porque creyendo que nos llamó, y somos llamados y escogidos, no, hermano, mucha viene siendo la diferencia. Hay que saber verdaderamente discernir la palabra. Dice el versículo 19
del capítulo 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya lo compartí una y otra vez, hermano. No todos son de nosotros, no todos son del Señor, no todos hacen verdaderamente la obra de Dios, hacen la obra de ellos. Deben de creer que cuando hacen algo, hacen obras para vanagloriarse, porque dicen yo hice, yo puse, yo levanté. Y no, hermanos, recordemos que lo que hacemos no lo hacemos porque queremos, sino porque el Señor nos llama a hacer la obra que Él vino a levantar. Nosotros somos esa obra del Señor. Pero como dice aquí, con nosotros habrían permanecido algunos que no eran, pero salieron de entre nosotros para que se manifestasen que no todos son de nosotros, o sea, del Señor Jesucristo, no todos son del cuerpo perfecto de Jesucristo, porque habrá miembros que están dañados, que están enfermos, y por más que el Señor les habla a través de la palabra, no entienden. No lo comprenden, y ya hablamos de la parábola de las bodas en la enseñanza pasada, ¿verdad? Dice que lo echó afuera porque no venía vestido apropiadamente. Así hoy dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino que él niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, hermanos. Porque así es. Si nosotros permanecemos, como acabamos de leer, si nosotros permanecemos en lo que hemos oído desde el principio, cuando oímos la palabra de Dios, cuando venimos a las plantas de Dios, cuando nos convertimos, estábamos en amor. Cuando nos convertimos, estábamos enamorados del Señor, de la palabra, y queríamos participar. Íbamos a las oraciones. Teníamos la comunión de los hermanos y las hermanas, una comunión donde no había pleitos, iras, celos, sino que había amor, había paz, había gozo. Todos queríamos participar de esa comunión del Señor en la convivencia, amándonos los unos a los otros. Pero a través del tiempo, hermanos, ha venido la tiniebla a opacar la luz del Señor, porque de alguna manera nosotros nos hemos dejado dominar de la manera en que el diablo nos ha hecho volver a caer a esa vida antigua en la cual no nos satisface verdaderamente, porque siempre estamos vacíos. Porque después de cada pleito, de cada ira, de cada contienda, de cada separación, de cada alejamiento de la casa de Dios, viene un vacío que nada lo llena y queremos volver a la casa de Dios. Pero por cuanto no hemos cambiado, por cuanto no hemos dejado que la luz resplandezca, por cuanto no hemos dejado que lo que hemos oído desde el principio germine, crezca y llene todo nuestro ser, sino que le hemos aprisionado, hemos dejado que la luz vuelva a opacar que la oscuridad vuelva a opacar esa luz de Jesucristo en nuestras vidas. Porque cuando viene el pleito, nos deleitamos, nos gozamos y hasta algunos se enardecen. Cuando viene el chisme, hasta como que le damos ahí prestamos un oído atento. Cuando vemos un pleito en la calle, hasta nuestros ojos se brillan por ver lo que hay ahí. Y digo de pleito porque se ven muchas cosas. Cuando debemos de orar y alejarnos, somos presa fácil y caemos en la tentación.
Y ya no se diga de más cosas que el enemigo verdaderamente sabe en lo que somos débiles y es ahí donde nos ataca. No nos va a tocar cuando vamos a orar al templo. No nos va a atacar como cuando estamos oyendo la palabra o leyéndola. Algunos son atacados y se duermen. O cuando van a oír la palabra, se están durmiendo o entran y salen de la congregación. Son débiles espiritualmente porque no se alimentan, no se fortalecen, y aún así dice que en aquellos días muchos de los escogidos serían engañados, porque creyendo que ellos ya saben mucho, saben la palabra, han leído, han orado, y cuando van a la iglesia entran y salen y no prestan atención porque se hicieron maestros a sí mismos y no contemplan verdaderamente la grandeza de Dios en cada predicación. Porque dice la palabra de Dios que en aquellos días, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo, hermano, hermana. ¿Cuántos falsos predicadores que apapachan, que consienten la maldad de los feligreses, que consienten todas las cosas malas que no son gratas delante de Dios y los dejan pasar a ministrar adelante? O hay hermanos que no los reprenden, hay hermanos que siguen tomando y asisten y no les reprenden, no les llaman la atención. Hay hermanas que hacen de verdad muchas cosas malas y que el pastor lo sabe y que muchos miembros sabemos, pero el pastor no los reprende porque les tienen miedo. Porque si yo los reprendo, dicen los pastores, dicen los siervos, se me van a ir y ¿qué voy a hacer, hermano? Están pensando en qué van a hacer, están pensando en la ofrenda que van a recibir, están pensando que se van a quedar solos. Porque verdaderamente dice que la luz no le ha resplandecido aún a aquellos siervos, como dice, muchos falsos profetas, vamos a decir muchos falsos pastores, vanagloriosos, soberbios, altivos, que con dinero compran al amigo, vamos a decir que con su dinero, con su carisma, su jovialidad, atraen a los miembros débiles que aún a pesar de saber que nosotros debemos de dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, seguimos teniendo una vida del mundo. Dice verdaderamente en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Cuando Cristo vino aquí, cuando Cristo se hizo hombre, como leímos en el principio, era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hermanos. Así es, Dios mismo habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Dios mismo, hermano, hermana, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando reprendemos a un hermano,